Hoy hablaremos del liderazgo y la confianza y podremos ver qué tiene que ver una cosa con la otra. John Maxwell la ha llamado la ley del terreno firme en su libro Las 21 leyes del liderazgo. Y lo que quiero contarte también es que John Maxwell, todos sus escritos de liderazgo, todos sus libros, bestsellers, casi 100 libros escritos por él, han sido desarrollados con base en la Biblia. John Maxwell es un hombre que se ha dedicado a ser más que un pastor de iglesias o un predicador, pues un hombre congruente en lo que tiene que ver con la palabra y cómo ha conectado eso con el liderazgo. Quédate aquí conmigo y descubre de qué parte de la Biblia nace y viene este legado grandísimo de los temas del liderazgo, de las leyes de John Maxwell dejadas como un legado muy grande. Bienvenido. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, @Emprender después de los 55. Bienvenido, comencemos ya. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio donde quiero comentarte que realmente el liderazgo tiene unos espectros tan grandiosos y maravillosos y complejos que finalmente ser líder implica muchas cosas y mi idea es transmitirte cómo realmente convertirte en ese líder que siempre llevas dentro, que quieres ser y que a veces no aflora. Hay muchas personas que me dicen eso: Mauricio, ¿cómo hago para convertirme en un líder? ¿Cuáles son los pasos para ser líder? ¿Qué es lo que debo hacer? Y realmente a veces yo digo, pues no debes ni no debes. Más bien, ¿qué sería eso que podría darte la posibilidad de desarrollar el líder que llevas dentro? Y voy a referirme a una de las leyes, de las 21 leyes del liderazgo de John Maxwell. Está en su libro Las 21 leyes, él las llama irrefutables del liderazgo. Este espacio de irrefutables a veces a mucha gente le cae mal porque dice, o sea que o es eso y no hay más. Bueno, lo que pasa es que entiendo que el autor ha querido referirse y profundizar mucho como para darle fuerza y decir, realmente si tú te llevas por estas leyes, pues vas a lograrlo. Y vas a lograrlo porque realmente él se ha venido desde sus estudios de la Biblia a compartirnos a nosotros cómo aquí en la palabra de Dios está guardada toda esa esencia del liderazgo, cómo en la historia de tantos siglos que este libro nos refiere está basado el liderazgo desde todos los niveles y cómo realmente se han desarrollado los líderes en estas historias, en estos capítulos, en estos versículos, en estos libros que finalmente han sido eso, un testamento que nos ha dejado él. Imagínate que después de que tú mueres, de que muere tu padre, abres el testamento que dejó y te deja una herencia. Y normalmente los seres humanos cuando piensan en herencia, pues se piensa es solamente en dinero. Entonces es ¿cuánto dinero dejó? Pero ¿qué pudo dejar si no tenía nada? Entonces, ¿para qué le vamos a escuchar un testamento? Dios nos ha dejado un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento donde está reflejada su palabra, donde están reflejadas tantas cosas que podemos aprender y que si realmente nos permitimos
dejarnos llevar por esta palabra, podremos lograr cosas maravillosas. Ahora, en el ámbito corporativo, el liderazgo pues influye mucho. El ámbito corporativo es algo muy importante y tal vez tú eres empresario, tienes una empresa o tienes sueños de ser empresario. Sin embargo, normalmente la empresa, que está compuesta por seres humanos que tienen situaciones, que tienen una vida, que tienen familia, que algunos creerán en Dios, otros no, que algunos, aunque creen en Dios, pues no ponen su fe en Dios, entonces como que tampoco es creer en Dios, pero que finalmente avanzan de acuerdo a esa parte espiritual que no se quiere dejar ver como la empresa, porque la empresa parece un ente frío, parece un ente de bloques, de ladrillos, de escritos, de planes de mercadeo, de presupuestos y de cantidad de cosas. Y finalmente alguien decía, cuando una empresa, una organización e inclusive un ser humano solo crea y produce por dinero, pues es una pobre empresa, es una pobre organización o es un pobre ser humano. Llevar este mensaje a las empresas a veces es complicado, es difícil. Es difícil que un empresario o que un gerente que depende de una junta directiva, y se los digo porque pues yo he estado en esos cargos o estuve en algunos momentos de mi vida respondiendo a juntas directivas y haciendo que una empresa creciera y se multiplicara, finalmente hablarle de una ley de liderazgo, hablarle de cómo desarrollar a sus líderes y decirles que ese liderazgo está basado en la palabra del Señor es muy complicado, es muy difícil que la gente se quite esa máscara, esa careta y su lucir bien y su quedar bien ante los demás es no, aquí lo que hablamos es de solamente números, resultados y dinero, aquí el que no produce no sirve y esos cuentos espirituales o veamos a ver si Dios no sé qué, pues eso no existe. Sin embargo, el legado que nos ha dejado John Maxwell es un legado muy importante, es un legado grandioso y que yo quiero compartirlo y es una persona que no solamente admiro, sino que entiendo que el mensaje que él ha dejado pues es un mensaje para multiplicar. Y en el caso mío, en el caso personal, aunque sé que John tiene muchas personas seguidoras, muchas personas que quieren tomar sus cursos, leer sus libros, pero una cosa es esa y otra cosa es tomar acción. Y otra cosa es en realidad que el legado está basado en un postulado muy importante y principal. Además de tener el común denominador de la palabra de Dios y de que está basado todo lo que Él ha hecho desde allí y gracias a Dios tengo en mis manos ese material y he venido siguiéndolo hace muchísimos años. Es importante entender que el liderazgo solo se crea desde multiplicarlo, no desde crear seguidores. Cuando yo me pare a decir que tengo tantos miles de seguidores, pues finalmente ahí habré perdido la brújula del liderazgo. Creo que la brújula y el norte indica es simplemente se trata de desarrollar líderes que desarrollen líderes para desarrollar más líderes. Y en mis últimos 20 años he venido en ese trabajo silencioso, con amor, con evidencias en varios países, pero siempre ha estado en mi corazón esa espinita y creo que es una misión de vida dar a conocer esto, no solamente dar a conocer y seguir creando líderes, sino extendiendo la palabra y desde el liderazgo, porque hay mucha gente dedicada a iglesias, pastores, predicadores, a llevar este mensaje de la palabra, del cual también he aprendido y me parece maravilloso. Sin embargo, pues hay un nicho específico que desarrollar para que precisamente esos pastores, predicadores, esas iglesias y todas esas personas, si además de conocer muy bien de la palabra, desarrollan el liderazgo, que eso parece
como que no rima, ¿no? Porque si conocieran bien de la palabra y si saben mucho de la palabra, entonces como resultado serían grandes líderes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo veo y al estudio, cuando veo ya la Biblia aplicada, buscando los versículos y entendiendo que ha sido desde acá que se han generado los grandes líderes, pues entendemos cosas maravillosas. Por ejemplo, en este episodio vamos a hablar de la ley del terreno firme, es decir, cómo interpretamos el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque pues Jesús ha sido un líder por excelencia que nos ha dejado un gran legado. En Mateo 22 del 15 al 46 está toda esa expresión y todas esas maravillas de lo que funcionaba en Jesús como un líder desde su carácter. Entonces, como que cada vez que él se enfrentaba a alguna prueba de liderazgo, pues trabajaba en su integridad, una integridad que manejaba la situación de una manera muy experta, muy perfecta. La ley del terreno firme, en resumen, se define como el factor de confianza que un líder desarrolla en su equipo y cómo desde esa manera se multiplica en otros líderes. La confianza, dice John Maxwell, es como el cambio en el bolsillo de un líder. Cada vez que toma una buena decisión como líder, obtiene cambio que guarda en su bolsillo. Cada vez que toma una mala decisión, debe pagar a su gente parte de ese cambio. Eso es lo que él señala, ¿no? Es decir, para ganar la confianza de las personas, el líder debe tener aptitud, conexión, carácter, porque la gente puede perdonar algunos errores, pero lo que no puede perdonar es la falta de honestidad y transparencia. Hemos conocido muchos casos en el mundo de líderes muy conocidos que están en las ventanas, que algunos han sido juzgados y otros no, pero los que realmente han salido adelante, han dado un paso rápido después de cometer un error, entonces es como que desde allí su equipo y su gente puede perdonar y seguir viendo al líder, porque desde allí es donde está el carácter y la credibilidad van siempre de la mano. O sea, el carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible el liderazgo. De eso se trata la ley del terreno firme. Yo lo explico como que también a veces en los seres humanos nosotros hacemos cuentas de ahorro. Porque yo creo que a ti te ha pasado que quieres a veces pedir un favor a alguien, que hasta llevas 6 meses que no le hablas o quién sabe cuánto y lo llamas para involucrarlo en un proyecto nuevo tuyo, para pedirle un favor, un préstamo. Y crees que después de tanto tiempo de no hablar con esa persona, pues esa persona requiere estar ahí firme para ti, y cuando te dice que no, pues tú dices, oye, qué desagradecida esa persona, no mira los amigos que tengo. Pero realmente, así como John dice que cada vez que un líder opera desde esa congruencia y realiza cosas totalmente empoderantes y desarrolla su liderazgo, recibe cambio para guardar en el bolsillo, y cuando no, pues se paga el precio, ¿no? Entonces ahí tiene ese cambio y lo paga. Yo digo, cada vez que yo siembro tanto y manejo mis relaciones de manera eficiente, efectiva, poderosa, con otros seres humanos y amorosa, entonces como que genero una cuenta de ahorros en ellos. Es como que yo tengo una tarjeta débito que cuando voy a ese lugar puedo retirar cosas. Puedo retirar, como ir a un cajero. Si yo voy al cajero y meto la tarjeta de débito y quiero retirar dinero, pero no le he depositado, es difícil que me dé dinero. Difícil no, es totalmente imposible. Cuando yo siembro y deposito en otros seres humanos, créeme, porque lo he vivido, que yo tengo cómo ir y entonces hacer un retiro y recibir de esa cuenta de ahorro. Entonces voy a recibir ese favor, voy a recibir ese apoyo,
Y cuando no sea así, pues sencillamente tampoco me voy a molestar. Creo que el Señor tiene una intención en ese momento conmigo y que desde allí me está haciendo trabajar a mí. Lo he vivido en algunos momentos. Algunos momentos de mi vida he necesitado apoyo porque he estado en cero o tal vez en -0. Y cuando llamo a esas personas que creo que me van a decir que sí, tranquilo, te vamos a apoyar, me dicen no, ahorita no puedo, etcétera. Y en ese momento he tenido que hacer gala de mi no victimez, porque es lo que más predico, de pararme como responsable, de hablar con el Señor y decirle cuál es tu propósito y hacerle frente a la situación. Y entonces, bueno, trabajar con carácter y ser totalmente firme. En el caso de Jesús, por ejemplo, en el capítulo 16, del 15 al 22, los fariseos intentan atraparlo con el asunto de los impuestos, por ejemplo. La pregunta sería, ¿debían los judíos pagarle impuestos al César? Cualquier respuesta de las esperadas podría poner en problemas a Jesús, o bien con los romanos o bien con los judíos, porque es que allí se movían esas dos aguas. El papel de Jesús como líder era bien complicado y siempre requería dar esa respuesta certera. Así que Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. Razón muy inteligente, también era un coach además. Él pide una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Eso está en Mateo 22:20. La moneda llevaba la imagen del César, así que se le debería entregar a él. Pero las personas estaban hechas a imagen de Dios, así que también requerían rendirse a él. Entonces, esto generó cosas importantes, y ahí en Mateo 22:20, entonces él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y enseguida le dijeron en el versículo 21, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esta es una de las partes donde vemos ese carácter, esa firmeza y esa seguridad. Después, entonces, los saduceos intentan atraparle con el asunto del matrimonio. Esto también está en Mateo 22, pero del 23 al 33. Recuerden que la ley del terreno firme fue diseñada por John, sacándolo más o menos desde Mateo 22 del 15 al 46, y hay otros versículos también que veremos después, pero básicamente está acá. Entonces aquí dice, si una mujer perdía a varios de sus maridos por muerte prematura, ¿de cuál de ellos sería esposa en el cielo? Por ejemplo, ¿no? Le preguntaron para atraparlo, porque en todo momento lo estaban viendo cómo lo hacían caer, cómo hacían que realmente Jesús no fuera ese que todos reconocían como el gran líder, el Mesías. Jesús explica que no hay matrimonio en el cielo, así que es una cuestión irrelevante. Pero entonces él propone su propia pregunta, demostrando con las propias escrituras de ellos la existencia tanto de la resurrección como en el cielo. Esta es una parte interesantísima, porque de esa manera hace que finalmente se salga de esas dudas tan enormes, porque aquí textualmente en el versículo dice, en el 23 dice, a que en aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciéndole, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 ella
será mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y es que aquí hay una parte muy importante, y es que nosotros nos alejamos del tema del liderazgo y nos alejamos de todo porque estamos lejos de las escrituras, estamos lejos de la palabra, y desde ahí entonces todo como que pierde sentido y se convierte en un espectro nubloso donde no hay enfoque y no hay claridad, y por eso los seres humanos, las empresas, los equipos pierden el foco, perdemos el resultado y entonces no estamos allí. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra y no nos metemos en estos temas. Dice en el 30, dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y aquí lo dice en el 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Termina en el 33. Recuerda que estamos en Mateo 22 del 15 al 42 y este fue del 23 al 33. Otro más adicional. Los fariseos también intentan hacerle una pregunta incontestable. Ahí en el capítulo 22 de Mateo, del 33 al 40, le preguntan: ¿cuál era el mayor de los mandamientos? Seguro que Jesús no quería dejar fuera pues ninguno, ¿no? Y Jesús resume la ley con un solo mandamiento: ama a Dios y a tu prójimo. Después, él mismo propone una pregunta incontestable, demostrando que conocía las escrituras mejor que ellos, y lo hace del 41 al 46. Yo quiero que leamos ese del 41 al 46 para que podamos tener claridad de este tema. Y dice, ¿y de quién es hijo Cristo? Y dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Entonces le dijeron. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Entonces, además de lo hermoso de descubrir cómo estas leyes del liderazgo tienen que ver con la escritura, también es hermoso ver cómo un líder como Jesús nos dejó tantas enseñanzas con todos estos temas que finalmente yo sé que hay mucha gente que le aburre leer la Biblia, o que no ven y dicen: ay, es que eso es pura religión, es que eso es pura perdedera de tiempo. Pues realmente, si ustedes ven cómo Jesús manejaba el tema de las preguntas, y las manejaba porque tenía conocimiento de la escritura, no porque quería descrestar ni ser el más sabio de los sabios, aunque lo era, pero fíjense que todo esto nos trae una gran enseñanza, nos trae un gran mensaje, y cómo nosotros estemos donde estemos, en una empresa, estemos en algún lugar, estemos en algún sitio, tengamos, sea que tú manejes un negocio de redes, sea que tengas tu propio emprendimiento, sea que seas un empleado de una corporación, ¿cómo puedes pararte desde ese terreno firme, con carácter, y cómo generar confianza para que la gente pueda ver ese liderazgo y se pueda multiplicar? Por ejemplo, en Mateo 23, del 13 al 32, en la ley del terreno firme se ve el contraste de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó a otros a seguir las enseñanzas de los fariseos, pero no sus acciones, o sea, sus confusas prioridades, su doble conducta, sus motivos impuros y su liderazgo dañino.
le habían hecho perder la confianza de muchas personas. O sea, los líderes nunca deben olvidar algo, y es que si las personas no pueden confiar en ti, tampoco te van a acompañar en el viaje. O sea, cuando tú veas que la gente realmente no sale contigo, no se mueve, no crea un resultado para generarlo contigo y acompañarte en esa visión, en esa aventura, en esa nueva empresa, en ese proyecto, en esa idea que presentaste en tu empresa, siéntate a mirar para adentro. Mira a ver qué es eso que no estás desarrollando en ese terreno firme. ¿Cuál es la confianza que no estás generando? Y si no la estás generando es porque tampoco tal vez la tienes en ti, ni en tu proyecto, ni en tu idea. Y si no es así, es porque tampoco estás poniendo en una oración la fe en el Señor, porque no le estás comunicando y diciéndole: Señor, que todo lo que yo haga sea detrás de tu voluntad, que tu voluntad vaya adelante, que sea tu guía, que en realidad mi intuición, que es otra de las leyes del liderazgo, que mi intuición esté iluminada por lo que tú en realidad quieres que yo agrade a tus ojos, Señor, que sea de bendición para mi vida y que sea de bendición para muchas otras personas. Y desde allí entonces va a empezar a cambiar todo y vas a empezar a generar resultados totalmente diferentes. Así que vamos a generar confianza desde el amor, desde las maneras de ser en tu liderazgo, no solo desde el conocimiento, porque saber y no actuar es no saber. Saber mucho y no estar congruente y alineado y además bendecido desde la parte espiritual, créeme que jamás vas a ver los resultados que tanto proyectaste o planificaste. Te habló Mauricio Zambrano y recuerda que estoy solamente a un abrazo y a un link. Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook @Emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.